Buenos días a todos. Listo, vamos a comenzar entonces, donde nos habíamos quedado con este proyecto, ¿verdad? De DAX. Pongamos atención para poder visualizar, digamos, estas expresiones, ¿verdad? Que vamos a estar utilizando para hacer cálculos con columnas. Entonces, ayer mirábamos cómo incluir tablas, ¿verdad? En la actualización del informe. En caso que tengamos datos nuevos o datos agregados, ¿verdad? A las consultas que ya cargamos aquí a nuestro reporte de Power BI. Y entonces no hemos puesto todavía objetos visuales, ¿verdad? En este informe. Estamos enfocándonos en la vista de tabla con lo que es DAX, donde vimos ya un poquito de funciones de fecha, ¿verdad? Como está año, ¿verdad? Que pueden ver aquí la sintaxis. Recordando, ¿verdad? Year, y entre paréntesis ponemos el nombre de la tabla o consulta y entre corchetes el nombre de la columna que queremos analizar. En este caso ya, como ustedes podrán darse cuenta, Power BI reconoce inmediatamente, ¿verdad? Las consultas que tenemos y nos va sugiriendo el nombre a medida vamos escribiendo. Y estas funciones, pues sí, tenemos alguna información como mes, hora, tenemos otras también, ¿verdad? Como, vamos a crear una nueva. A ponerle, bueno, le vamos a dar el nombre columna y vamos a ver qué otras funciones tenemos. Por ejemplo, tenemos hora, tenemos minute, que sería para los minutos de alguna hora, ¿verdad? Ya tenemos year, tenemos quarter también, que se refiere al trimestre, ¿verdad? Bueno, en este caso quarter vamos a poner, vemos la fecha y podemos entonces team calendario, date key, que es la columna que como podrán ver aquí tiene los datos de fechas. Y eso me da como número, bueno, aquí le vamos a cambiar el nombre, trimestre. Me da el trimestre o el cuarto, por eso se llama quarter en inglés, al cual está sujeto, ¿verdad? Esa fecha. Esta primera fecha, como pueden ver aquí, eh, es en enero, ¿verdad? Y enero corresponde al primer trimestre del año y así. Entonces, esas funciones son bien sencillas. También, aquí ya lo modifiqué, pero sí. Sí, disculpen. Creo que tiene el micrófono Eh, encendido. ¿Podría volver a la fórmula, porfa? Que originó la Sí. columna. Gracias. Bueno, aquí estamos en trimestre, esta de aquí, y creo que la fórmula se puede ver claramente. Quarter. Entonces, uno simplemente, como les digo, ustedes pueden venir aquí, utilizar, ¿verdad? Las funciones de DAX y las va sugiriendo, ¿verdad? Como pueden ver, hay un montón. Escribo A y, bueno, aparecen todas estas, por ejemplo. Y así podemos ir introduciendo fechas. Listo, ¿verdad? Cintia, creo que fue la que... Sí, sí, gracias. Listo, listo. Entonces, esto, tal vez algunos dirán, podemos venir aquí también a transformar datos, Power Query, y hacerlo también. Claro que podemos hacerlo. Entonces, aquí yo puedo venir, por ejemplo, seleccionar esta columna Date Key y en transformar. Transformar se refiere a que yo, digamos, quiero cambiar los datos en esta columna o extraer ciertos datos. Hay que hacer la diferencia. Aquí tenemos agregar columna también, que eso me agregaría cualquier cambio que le haga a esta columna en una columna nueva. Vamos a poner agregar columnas solo para ejemplificar y miren, aquí tenemos las opciones de fecha y hora, que solo van a estar activas si la columna en cuestión, los datos, son tipo fecha. Ustedes pueden identificarlos por el icono que tienen aquí. Es como calendario. Igual podemos ver si seleccionáramos esta columna en nuestra vista de informe, en nuestra vista de tabla, nos va a decir el dato que, que realmente es. Por ejemplo, miren, yo busco aquí
estamos en calendario y busco date key, me aparece herramientas de columnas y tipo de datos, ya está fecha y hora. Podría cambiárselo, pero no es recomendable, ya que no tendría acceso a ciertas funciones que cambian estos datos, ¿verdad? De fecha y hora. Entonces, miren, por ejemplo, si yo tuviera calendar year y le pongo agregar columna, ya no me aparecen activas estas fechas y horas automáticamente. Entonces, Power BI detecta qué tipo de dato y aplicar las funciones correspondientes, ¿verdad? Entonces, yo aquí puedo hacerle también solo fecha, año, mes, trimestre, que esto equivaldría a estar utilizando DAX también, solo que de una manera como de una interfaz visual. Mientras que DAX sería como aprender la línea de comandos. Entonces, aquí lo voy a cerrar, no aplique ningún cambio. Y vamos a seguir viendo entonces esta función. Recordemos primero también lo de las medidas o medidas implícitas. Entonces, yo puedo venir aquí, recuerdan, ¿verdad? Hacer una nueva medida. Me va a aparecer el recuadro, ¿verdad? De fórmula donde puedo introducirla y digamos, bueno, antes de crearla, vamos a ir agregando objetos visuales ya al informe. Vamos a poner una tabla. Y le vamos a agregar los siguientes campos. Vamos a agregarle product name, que está en producto. Product name le vamos a agregar. Y le vamos a agregar el sales quantity, que es cantidad de ventas. Creo que está en otra. Creo que está en hecho ventas, sales quantity. Sí, dígame, Miguel Ángel. Pregunta, con esto de la DAX, de estas fórmulas DAX, Sí, a veces, no sé si sale a veces mucho mejor la parte de mejor hacerlo en Power Query para, según lo que escuché ahorita, no sé si sale mucho mejor hacer todo esto en Power Query y ya traerlo de un solo acá, porque digamos según lo que entendí con lo que mencionó ahorita, es que uno se tendría que conocer el lenguaje DAX para poder hacer algún tipo de modificación acá, ¿no? sí, así es. Si es mejor o usar el Power Query o utilizar, digamos, DAX, ya queda a criterio de cada quien o básicamente el contexto en el que esté utilizándolo. Una cosa que sí hay Ajá, que tener claro, y se la voy a enseñar, es que las columnas que yo genere con expresiones DAX, que fueron estas hasta ahora, miren, año, mes, hora, trimestre, estas columnas solo se aplican al modelo. Es decir, yo inicio Power Query, transformar datos, y pongo la misma tabla, observe que no aparecen esas tablas que yo creé. Perdón, esas columnas que yo creé, que fueron años, a extraer, ¿verdad? Información. Entonces, sí, en cierta manera, digamos que para tener cambios más generales o hacer una transformación justo al momento de cargar los datos, sería preferible Power Query. Pero si tengo un análisis rápido, así, tal vez con alguna tabla o una consulta en general, podría usar DAX aquí mismo en la vista de tabla. ujú. Ahora bien, lo recomendable es que desde la base de datos, bueno, desde la base de datos ya venga corregido todo, solo ¿cómo es que se llama? Para, para hacer las visualizaciones. En caso de que Sería, sea base de datos, ¿sí? sí, sería lo ideal, pero recordemos que también lo que nos ofrece Power BI es que podemos limpiar los datos. No podemos garantizar, digamos, que nuestra fuente de datos esté 100% curada, a menos que yo sea el Ujú. administrador de la base de datos o algo así. Sí, O- lo digo porque, digamos, yo ya he trabajado en algo, con bases de datos y a veces bueno, lo hemos hecho mejor ya que nos tiren las vistas de un solo, las correcciones, para que los gráficos carguen más rápido, porque sí, si no a veces se traban. sí, de hecho sí, es un Entonces, procedimiento previo que puede hacer, curar la base de datos. Si fueran tablas de Excel, digamos, en Excel también está disponible este Power Query para hacer las transformaciones necesarias y luego cargar el archivo depurado.
O si está usando SQL o algún otro tipo de base de datos también puede entonces hacer la limpieza pertinente, ¿verdad? Antes y entonces de esa manera venir solo, ¿verdad? A hacer las visualizaciones. Sí, gracias. Y otra cosa también respecto a este tema, generalmente también es preferible DAX, me parece, no sé si lo estoy poniendo al revés, pero DAX es preferible en cuanto a manera de calcular columnas que hacerlo en el Power Query con transformar o agregar columna, porque cada vez que le doy a agregar columna aquí, consume memoria, entonces afectaría el rendimiento de, digamos, los informes que esté haciendo. Mientras que con DAX es como solo lo maneja aquí dentro del modelo y consume menos memoria. Creo que así era, me parece, no es al revés. Entonces, en cuestiones de rendimiento también sería preferible DAX en ciertos casos. Entonces, les decía, ¿verdad? ¿Nadie tiene otra duda respecto a esto? Si no, pues avanzamos. No, Entonces, van a poner en una tabla product name, que product name o nombre de producto la vamos a encontrar en la tabla. Yo le puse Team Product, ustedes lo pueden tener como Team Product si no le cambiaron el nombre a su al modelo, ¿verdad? A las tablas, perdón. Y le vamos a poner Sales Quantity, que el Sales Quantity está en la tabla hecho ventas o Fax Sales, dependiendo cómo la tengan. Recuerden que yo aquí estoy trabajando y por preferencia mía, le puse estos nombres a las consultas, ¿verdad? Recordemos que los nombres originales están en inglés. Dependiendo ahí cómo estén trabajando ustedes, vamos a tener diferencias en los nombres, ¿verdad? De las consultas, pues, o no. Y entonces vamos a poner Sales Quantity como la suma, digamos, de la cantidad de las ventas. Entonces, para cada producto, por ejemplo, este de aquí, que es una cámara digital, se vendieron 18.942. Bueno, no, el total de ventas. No, sí, es Sales Quantity, cantidad de ventas. Entonces serían las unidades vendidas del producto. Entonces, ahora que tenemos esa tabla, vamos a, bueno, le vamos a poner también otra tabla. Y aquí vamos a utilizar entonces los siguientes campos. Vamos a utilizar categoría de producto que está en la tabla o la consulta subcategoría de producto, product subcategory. Añadirle entonces product category. Ah, no, esta es la category key. Esa esa simplemente es para relacionar. La vamos a utilizar también, pero product category estaba en esta, en la tabla category, product category, si lo tienen en inglés. Bueno, de hecho esta, más bien la vamos a poner en la misma tabla. Entonces, vamos a quitar esta. Entonces vamos a poner product category. Bueno, aquí le estamos poniendo como columna y estoy con tabla. Mejor démoslo como matriz. Entonces en columna, valores, ponerle aquí en columna sales quantity y product category en valores. Filas, mejor dicho. En valores. Bueno, básicamente lo vamos a tener así. Es una matriz y en filas vamos a poner categoría de producto y nombre de producto. Entonces así ya tengo mi jerarquía. Productos de audio, que son todos estos reproductores MP3 y otros productos aquí. Y productos cámaras y productos de video, transmisor de Bluetooth, etc.
Entonces, así lo tenemos. Y que nos dé la suma de todas las cantidades vendidas. Entonces, si ya lo tienen así, vamos a pasar a lo siguiente, que sería, vamos a ver, por ejemplo, obviamente esto está relacionado. Entonces, la relación básicamente es lo que nos filtra la información. Si yo vengo aquí al modelo y quito la relación dimensión de producto con hechos ventas, que es lo que teníamos en nuestro modelo de estrella, la elimino, ¿verdad? Bueno, debería aparecer un error aquí. Aquí con Product Key vamos a hacerlo. Puede ser porque lo tengo ahí categorizado, pero si yo lo dejara con tab, de quitar la categoría de Product y solo dejara Product Name y esto aquí nomás, vamos a ver qué pasa con esta suma de Sales Quantity cuando quito la relación entonces. Entonces solamente vamos a quitar la relación. Y miren lo que pasa, los valores están totalmente incorrectos. Ahora toma la suma de Sales Quantity, que es 36.900.410, que obviamente no es lo correcto. Ustedes vieron de que antes teníamos valores diferentes, y eso es porque la relación que tienen las tablas. Entonces, estamos ejemplificando esto con la llave de producto. Si vuelvo a relacionarlas, pues lo tengo de esta manera. Entonces, ahora vamos a crear una medida. Entonces, vamos aquí, nueva medida. Y entonces vamos a ponerle ventas. Entonces, ventas va a ser la suma de la columna ventas. Entonces, vamos a sum, que ya es DAX. Recordemos que estas medidas lo habíamos visto al principio y ya estamos introduciendo implícitamente DAX, porque básicamente aquí tendríamos el nombre de la medida seguido de una expresión DAX. Entonces, suma de, vamos a ver, team, no, hechos, ventas, sales quantity. Cerramos paréntesis y ahí tendríamos la medida. Nos va a aparecer en nuestro panel de datos. No me apareció en calendario por alguna razón, pero vamos a comprobar que esté bien. Si le pongo venta, bueno, aquí me equivoqué. 37 millones de ventas. Ese es el valor redondeado de 36 millones. O sea, el total de ventas tiene que dar este valor, pero lo agregamos como medida. Ahora, ¿para qué estoy agregando medida? Para utilizar otra expresión DAX y podamos ver otro uso de estas expresiones. Voy a crear otra medida ahora que se va a llamar devoluciones. Devoluciones. Y devoluciones va a ser la suma de esta otra columna en hecho ventas en la columna return quantity. Return quantity o cantidad de retorno sería como todas las devoluciones que hayan hecho los productos. Entonces agregué dos medidas, devoluciones y ventas. Entonces vamos aquí, como sabemos las medidas no se muestran en nuestra vista de datos de tabla porque son medidas, o sea, son números, no son columnas calculadas. Entonces vamos a hecho ventas y vamos a agregar una nueva columna
Y entonces, básicamente, es como que estemos haciendo operaciones con columnas. Vamos a hacer total ventas. Bueno, ventas ya lo tenía aquí. Ah, bueno, sí. De hecho, tendría que haber hecho las medidas desde aquí, no desde donde lo hice. Entonces, vamos a eliminar del modelo nada más. Por eso es que me aparecen ahí en tabla calendario, porque tengo seleccionada esa tabla, pero yo quiero la tabla hechos ventas. Y entonces en ventas vamos a aplicar suma, una función vencida de DAX, simplemente nos da la suma, ¿verdad? Y vamos a sumar la columna Sales Quantity. Entonces, para esto tendría las ventas. Ah, pero esto me lo tira de esta manera, entonces eso no está bien. Sería sumar columnas ventas, pero sería la medida más bien. Entonces, vamos a quitar esto. Vamos a dejar así. Vamos a crear hoy sí la nueva medida. Entonces, total ventas va a ser igual a la suma de hechos ventas y sales quantity. Y vamos a hacer otra medida que se va a llamar total devoluciones, donde vamos a hacer siempre la suma en la tabla de hechos ventas de return quantity. Y ahora entonces sí, en ventas deberíamos poder utilizar las medidas. Total ventas menos total devoluciones. O sea, lo que les estoy queriendo decir con esto es que en expresiones DAX también podemos utilizar medidas para calcular columnas o para hacer cálculos donde sea. Entonces, creo que la columna va a quedar igual aquí. Sí, en todas queda lo mismo. Ah, bueno, no, hay variaciones. Pero sí, por ejemplo, aquí arriba tenemos sales quantity, se vendieron 10 y se retornó ninguna. Entonces, miren, hace por cada columna, por cada celda, perdón, por cada fila, la operación correspondiente. Esto, pues, una vez más, se parece bastante a Excel, ¿verdad? De que cuando yo estoy haciendo operaciones con celdas. Solo que, bueno, aquí es como que yo tuviera el Excel abierto, tuviera una tabla con estos datos, ¿verdad? Y ustedes saben que yo aplico una fórmula, algunas, a la primera fila de una tabla, ya se rellena automáticamente la tabla. Aquí es básicamente lo mismo con DAX. Entonces, el concepto o la idea es que también podemos utilizar medidas para hacer cálculos en expresiones DAX y calcular columnas. Entonces, esta medida la vamos a tener aquí porque la vamos a utilizar. Entonces, ya con esto, vamos a añadir una tabla con nuestras medidas, que también es una buena práctica. Entonces, para dar una nueva tabla así, que solo contenga nuestras medidas, de hecho aquí están en la tabla de hechos ventas, no es deseable esto, sino que estén estas dos medidas de aquí abajo, estén en su propia tabla. Entonces lo que voy a hacer es introducir datos. Y entonces en datos, a darle editar. Ah, pero aquí no voy a poder. Pues, lo voy a cerrar.
Básicamente que es una tabla. Aquí le voy a cambiar el nombre, le voy a poner medidas. Y me parece que sí puedo mover esto. No, no puedo moverlos. Bueno, aquí lo hice al revés, pero básicamente es eso. Ventas será igual a sum de hecho ventas. Sales quantity. Y otra nueva medida sería devoluciones. Será igual a sum de hecho ventas siempre. Return quantity. Entonces, básicamente lo que hice aquí obviamente las medidas no se visualizan en tablas porque son números, ¿verdad? Pero como ya pudimos ver aquí en nuestra tabla de hechos ventas, de hecho lo voy a volver a hacer. Vamos a quitar aquí. Vamos a quitar aquí total devoluciones, total ventas y vamos a cambiar la fórmula de ventas. Básicamente aquí voy a volver a poner las medidas. Pero esto lo hice porque, como les dije, es buena práctica Power BI y en DAX poder tener nuestras medidas en una tabla aparte. Entonces, tabla aparte es que yo venga aquí a introducir datos, una tabla nueva, y puedo crear la tabla. Aquí, esto es interesante también si tuviera que agregar datos, pero esto sería datos manuales y generalmente no lo hacemos. Los datos que ya cargamos ya vienen, ¿verdad? De bases de datos, ya vienen de URLs, de archivos CSV, de diversos orígenes, ¿verdad? Entonces, la idea general es que podemos utilizar medidas también en nuestras expresiones DAX para calcular columnas. Vamos a cambiarle el nombre, entonces vamos a ponerle total ventas, porque básicamente a las ventas le estoy restando lo que es evoluciones. Eso sería. Entonces, esta medida, como les dije, la vamos a utilizar para añadir más análisis a esta, digamos, esta tabla de ventas. Entonces, ya tengo esta total ventas que me calcula todo lo que sumé de un producto, lo que se vendió de ese producto en cierta fecha, menos las devoluciones en esa fecha, porque afecta a nivel fila, cada fila. Entonces ahora vamos a introducir funciones condicionales y lógicas para DAX. ¿Qué pasa, digamos, si yo quiero clasificar la información de esta columna total ventas de acuerdo a la cantidad? Decir que menores o iguales que algún número establecido, pongámosle 10, ya que es el primero que miro aquí, que si se vendieron 10 unidades en total, es decir, ya con devoluciones incluidas, diga entonces que esa fue una venta al menudeo. Y si fuera mayor que 10, que ya podría considerarlo una venta por mayoreo. Esto lo hago para después, ¿verdad? Venir aquí y en mi informe, ¿verdad? Poder visualizar eso, ¿verdad? Porque son datos de interés. En este caso, me interesa saber cuándo, digamos por fechas, cuándo se compró más al mayoreo, más al menudeo, o también por productos. ¿Cuáles productos se compran más al mayoreo o al menudeo? Eso sería una buena métrica, ¿verdad? Para ir orientando mis esfuerzos, ¿verdad? En el negocio. Entonces, para hacerlo, vamos a ejemplificar con una función lógica que se llama if. Vamos a agregar una nueva columna y le vamos a poner tipo de venta. Sí, tipo de venta. Y entonces vamos a utilizar esta función if. La pueden ver aquí, la función sí. Y básicamente recibe tres parámetros. Recibe una prueba lógica separado por coma. Recibe también un resultado que va a ser si es verdadera la prueba lógica, es decir, si se cumple la condición o condiciones, podemos tener varias, y nos puede tirar un resultado si la condición resulta ser falsa, es decir, no se cumple.
Entonces, aquí básicamente voy a poner total ventas de mi tabla de hechos, esta columna, y quiero ver si esta es mayor que 10. Si es mayor que 10, entonces quiero que me diga mayoreo. Y si es menor de 10, o sea, el menor o igual que 10, que es el resultado falso, que me diga que es una venta al menudeo. ¿Me siguen hasta aquí, jóvenes, con esto de condicionales? ¿Alguna duda que tengan? Podríamos volver a repetir ese ejercicio que no logré entenderlo. ¿De por qué estamos sacando esto de las ventas? Sí, no, la forma como lo hizo. El if, yo sé que es la condicional también, en Excel también Sí, se utiliza, obviamente, en Excel pero también, sí. ujú, Pero, aquí lo pero que, no sé, hecho ventas es el nombre de la columna, ¿verdad? el nombre de la Pues, tabla o consulta, total ventas, total ventas es el nombre de la columna, el que va entre llaves cuadradas, que sería esta columna de aquí. eso Entonces le puso yo mayor a 10. le pongo la condición, si es mayor a 10, entonces que me escriba en esta nueva columna que estoy creando, que se va a llamar tipo de venta, me escriba que es una venta al mayoreo. Y como es un valor de texto, lo pongo entre comillas. Ok, Entonces, ese sería el entiendo. resultado si esto es verdad. Si por cada fila es mayor que 10, entonces que ponga mayoreo. ¿Y cuál sería lo contrario de mayor a 10? Lo contrario de mayor a 10 sería que fuera menor o igual, porque con este mayor yo no estoy incluyendo a 10. Esta columna total ventas es una columna de número entero. 10 no es mayor que 10. 10 podría ser igual a 10, pero ya 10 mayor que 10 es una condición falsa y aplicaría entonces esto menudeo. Entonces, vamos viendo la diferencia. Si yo pongo mayor, entonces el contrario sería menor igual. Si yo pusiera mayor igual que 10, estoy incluyendo al 10. Entonces, si aquí tuviera un 9, por ejemplo, sería menudeo aquí. Pero como yo no lo estoy incluyendo, entonces mayor a 10. Entonces aquí no es mayor a 10, es igual a 10, entonces sigue siendo considerado menudeo. ¿Queda claro? Sí, gracias. Listo. Entonces, con esta expresión, le damos enter y creamos nuestra columna. Y automáticamente afecta cada fila. Ah, dice dependencia circular. Hecho ventas, total ventas, mayor a 10, mayoreo. Sí, tipo de venta. Hecho ventas columna, hecho ventas separado. Voy a copiar esto. Voy a quitar esta. Eliminar. Vamos a hacer nueva columna. Y ahora sí. Sí, hecho ventas. Vamos a colocarlo de nuevo. Hecho ventas y miren, me va sugiriendo las columnas. En este caso, la columna total ventas es mayor a 10. Entonces vamos a ponerle mayoreo. Y si no es mayor a 10, menudeo. Pero me dice que tengo una referencia circular por alguna razón. Vamos a ver, total ventas, es ventas menos devoluciones, son medidas. Medidas. Puede ser por eso, tal vez. Me está tirando un error aquí en tipo de ventas, que la expresión está correcta. Pero me dice que es una referencia circular o dependencia circular. Entonces, hechos ventas y la referencia circular me dice está en hechos ventas, que es esta tabla de aquí, es la que tengo abierta. Y en la columna total ventas. Entonces, el problema puede ser tal vez estas medidas. ¿Por qué? Porque las medidas que son, tengo aquí devoluciones,
ventas. Vamos a... Bueno, devoluciones, lo que le puse fue suma, aquí está, ¿verdad? La expresión, suma de return. Y ventas, suma de sales quantity. No sé por qué me tira esto, porque en teoría debería, o sea, lo hice con medida, no está, pero para que podamos visualizar, voy a cambiar aquí en total ventas. Y en vez de ponerlo así, vamos a ponerle las columnas directamente. A ponerle sales menos. Return. De esta manera tal vez no tendríamos problema. Entonces ahora sí. Ahora sí podemos apreciar entonces qué lo tiene por tipo de ventas. Entonces, miren bien, hice el análisis aquí a través de DAX, en esta tabla, y ahora voy a aplicar este análisis a mi vista de informe. Aquí tenía mi matriz, ¿verdad? Con los productos. No, mi tabla, perdón, con el nombre del producto y la suma de las ventas. Voy a agregarle más columnas. Vengo aquí a la tabla de hechos ventas y voy a agregarle total ventas, que sería las ventas menos las devoluciones. Incluso vamos a ir cambiando aquí. Vamos a ponerle aquí a la primera columna nombre de producto. Y vamos a ponerle ventas. Luego vamos a agregarle también return, que serían las devoluciones. Vamos a ponerle devoluciones. Y a esto le vamos a poner ventas netas, que las netas serían pues ya restando las devoluciones de las ventas. ¿Verdad? Devoluciones, ventas netas. Entonces todo bien aquí. Ahora entonces yo podría venir aquí y agregar tipo de venta. Como sea, ¿verdad? Puedo organizarlo, ponerlo al final. O ponerle una segmentación de datos. Por ejemplo, vamos a poner una segmentación de datos. Ah, bueno, aquí lo cambié. Vamos a agregar un segmentador de datos. Y vamos a ponerle en campo, tipo de venta. Y sí, que quede de esta manera. Como lista vertical tiene que quedar. Entonces, si yo selecciono las ventas al mayoreo, o al menudeo, entonces cambia la tabla. Pero si yo quiero verlo de la mejor manera, también puedo agregar tipo de venta aquí a mis columnas. Entonces así yo tendría solo las ventas al mayoreo y el menudeo. Podríamos agregar también, bueno, creo que por eso mejor lo dejo en matriz esto. Y aquí estamos bien. Ventas, todo lo demás. Tengo el nombre del producto en filas y en columna, en valores, tengo ventas, devoluciones y ventas netas. Entonces, en filas también vamos a agregar una segmentación con tipo de venta, puede ser. Fíjense bien lo que hice ahorita. Cambié el elemento visual a matriz. Ah, perdón. No alcancé a entender cuál era el inconveniente con la fórmula. Bueno, mire, Jorge. Básicamente el inconveniente estaba en esta columna total ventas. Eso me lo decía aquí cuando me tiró el error. Dice que es una referencia circular. Es decir, estoy como redundando en mi fórmula. Total ventas. Inicialmente, total ventas, yo lo que hice fue agregar esta medida, ¿verdad? Recuerda que creamos esta medida ventas y le resté la medida de devoluciones. Y eso me dio exactamente los mismos valores que tengo en esta columna total ventas. Pero el problema es que devoluciones y ventas, si yo las visualizo aquí, mire la barra de fórmula, están creadas con DAX, que eso no es problema, pero están creadas a partir de columnas existentes del mismo
la misma tabla, hechos ventas. Entonces está como saltando de nuevo a hechos ventas. Entonces viene aquí, selecciona si hechos ventas, total ventas es mayor que 10, mayoreo o menudeo. Entonces comprueba, por ejemplo, para la primera fila. ¿Esta es mayor que 10? No, no es mayor que 10. Pero este mayor de 10 viene de esto de aquí. Esto de aquí, pero en medida. Entonces, la medida está calculando ahí, digamos, con las columnas y por eso se genera la referencia circular. Mientras que si lo pongo así, en total ventas pongo, seleccioname, cantidad de ventas, sales quantity, restámele, return quantity, que es esta otra columna aquí. Cheque, aquí está el valor. Y entonces ahí sí puede venir, porque aquí ya es un valor, pues, o sea, no depende de medidas. Pero la intriga es saber por qué me dio ese error, porque en teoría lo tenía bueno, simplemente que calculé la columna con medidas, que también es algo que quería ejemplificar, de que también perfectamente podemos aplicar medidas, ¿verdad? Y la buena práctica es que las medidas las tenga, ¿verdad? En una tabla aparte, para así poder entonces utilizarlas para calcular columnas. Entonces, no sé si queda claro ahí, Jorge. Listo. Entonces, aquí básicamente en mi vista de informe lo que hice fue agregar una matriz y en filas tengo el tipo de venta y el nombre de producto. Fíjense que tengo tipo de venta arriba y nombre de producto abajo. Si yo cambio y pongo nombre de producto arriba, cambia la jerarquía. Y miren, ahora me aparece de esta manera la matriz o tabla dinámica. Entonces yo quiero verlo primero por el tipo de venta y después, por mayoreo o menudeo, ver qué productos se vendieron. Incluso yo puedo ponerle otra segmentación. Puedo ponerle también categoría de producto, que está en la tabla llamada categoría producto o product category, dependiendo de cómo la tengan. Recordemos que el archivo original está en inglés. Y puedo agregarlo a filas. Arriba de tipo de venta. Entonces ya tengo, miren, categoría producto. Audio. Ahora audio al mayoreo. Todos estos productos. ¿Cuántas ventas? Todas estas. Entonces, eso lo podemos hacer con funciones lógicas, que la más importante o condicionales, ¿verdad? Es esta if, que la vamos a estar utilizando a menudo, ¿verdad? En nuestro proyecto de Power BI. Y otra cosa que deberíamos saber tal vez es cómo utilizar operadores lógicos con estas funciones. Entonces, hasta aquí todo bien, ¿verdad? Tenemos tipo de venta, tenemos total ventas, que es esta columna sales menos return. Tenemos total ventas y tenemos tipo de venta que la hicimos con esta condicional if. Ahora entonces vamos a la tabla calendario, dim calendario o dim calendar. Recordemos que aquí tengo año, mes, hora, que son columnas calculadas, ¿verdad? Vamos a agregar otra columna, le vamos a dar una columna. Y digamos que yo quiero, me interesa saber por métrica, digamos, el día de la semana. O sea, de la fecha que se hicieron las ventas. O sea, saber si fue en un día de semana o un día laboral o si fue en fin de semana. ¿Por qué me interesaría esto? Pues bueno, quiero ver tal vez si la tendencia se confirma de que la gente compra más en fin de semana, ¿verdad? O compra más en un día de semana. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a utilizar un if también. Utilizar un if. Y la prueba lógica que vamos a utilizar es, miren, aquí está creada, creo, con is workday, miren esta, o calendar day of week, calendar month. Pero lo vamos a utilizar con día de semana. Bueno, vamos a crearlo mejor esa columna primero. Entonces, esta está con error porque no tiene nada. La función if no tiene argumentos. Pero vamos a crear otra columna primero. Vamos a poner aquí. Bueno, la moví aquí. Uy, sí, nueva columna. Y entonces esa nueva columna le vamos a poner día.
Y vamos a utilizar entonces esta función, weekday. Weekday, básicamente le introducimos un dato de fecha, una columna con fechas, y nos va a retornar un número del 1 al 7 para identificar el día de la semana. Entonces, 1 al 7, y ahí va a depender algo, qué día consideremos uno. Hay formatos que consideran, obviamente, el primer día de la semana como el domingo, ¿verdad? Otros que consideran el primer día de la semana el lunes. Entonces, vamos a ponerle la columna siempre en la tabla, dimensión calendario, la date key o clave de fecha. Entonces aquí hay tres tipos de datos o tres tipos de parámetros. Si yo pongo uno, yo le doy aquí, miren, read more, leer más. Si yo pongo uno, significa que el primer día lo considero como domingo y sábado séptimo día. Si yo pusiera dos, vamos a ver aquí de nuevo. Si yo pusiera dos, considera lunes como primer día. Y si yo pongo tres, vamos a ver qué pasa con tres. Me dice que considera lunes como primer día, pero lo toma como parámetro cero. Entonces me va a devolver números de 0 al 6. Si ustedes suman, son enteros, son 7 números enteros. Entonces nosotros vamos a ponerle 1, que significa que considero domingo primer día de la semana. Entonces, esta columna, que la quiero mover acá, cuando no la puedo mover aquí, en el Power Query sí podría. Pero como son columnas calculadas con DAX, no las puedo manipular en Power Query. Entonces vamos a eliminar esta de aquí, día de semana. Vamos a dejar día aquí. Y ahora sí, vamos a crear una nueva columna. Entonces, esta nueva columna se llama día de semana. Y con una condicional if, vamos a decirle, si día, y como estamos considerando, miren, yo puedo, además de escribir aquí la columna, yo puedo venir y darle clic al encabezado y ya me la conoce, ¿verdad? Ah, no, bueno, aquí no, tengo que escribirle, perdón. Entonces, si dim calendario, día, es igual, y aquí viene la condicional, les pregunto a ustedes. ¿Qué valor tendría que cumplirse para que yo pusiera como texto fin de semana? Recordemos que estamos tomando domingo como primer día de la semana. Para que lo piensen un poquito. Tenemos columna día, ¿verdad? Y este número representa el día de la semana. Si es uno es domingo y así hasta el sábado, día 7. ¿Verdad? Entonces yo lo que les estoy preguntando, si alguien quiere participar, es para esta columna día, ¿qué valor tiene que ser igual o qué condición tiene que cumplirse para que yo después le pueda poner fin de semana? Y si no, pues que ponga día laboral. ¿Alguna idea? ¿O se entiende? Ajá, sí, me dice Jorge, igual a 6. Correcto, Jorge. Pero pregunto yo, ¿solo 6? 6 equivaldría a 6 y 1, pero recordemos que estamos tomando domingo, primer día de la semana. Entonces, sí, Fabiana, 1 correspondería al domingo, pero el valor que correspondería al sábado, ¿cuál es? Si estoy considerando domingo día 1, sería 7, ¿verdad? Mayor o igual a 6, nos dice Miguel Carranza. Entonces, a lo que quiero llegar es que ocupamos cuántas condiciones, una o dos. Yo le pongo día calendario igual a 7. Correcto, Jorge. Dos condiciones. Porque si yo tengo aquí día igual a 7, esto me considera solo los domingos. Si yo le pusiera mayor a 5, como estaba poniendo alguien más ahí también,
Esto me consideraría entonces los días 6 y 7, pero 6 equivale a viernes y viernes es día laboral. Entonces, si yo le pusiera mayor a 6, consideraría 7, pero no consideraría 1. Esto porque estamos considerando domingo primer día de la semana. Entonces, lo correcto sería poner dos condiciones. Pero ¿cómo pongo dos condiciones? Hay varias formas de hacerlo. Bueno, vamos a ver, ya para finalizar, cómo diferentes maneras de resolver esta condición. Entonces, si yo tengo dos condiciones, en este caso quiero que día sea 7, pero es una opción, ¿verdad? Puede ser o sábado o domingo. Entonces, para ponerlo, le voy a poner un OR, que es un operador O, y entonces voy a poner, no se puede aquí. Ah, no, no sé. Esa es otra forma, pero la primera sería poner el operador O, operador lógico, que sería de esta manera. Entonces, básicamente aquí estoy diciendo, si día calendario es 7, es decir, sábado, por la forma, ¿verdad? ¿Cómo lo tenemos? Pues igual a 1, domingo, por la forma que lo definimos, que me ponga fin de semana. Y si no se cumple alguna de estas dos condiciones, entonces que ponga día laboral. ¿Se entiende cómo poner las dos condiciones? Este operador, que son estas dos barras, se llama operador O, es un operador lógico. También podemos usar el OR, pero el OR no se utiliza así como lo tengo en esta sintaxis. Para utilizarlo así, debería poner antes del if el OR. Pero básicamente así. Esta es una forma. Ténganla en mente. Oración. ¿Sí? Si puede dejar ambas columnas, hagamos la prueba en una columna con esta primera opción y hagamos una segunda columna con la segunda opción que usted nos proporciona para poder ver a la par si el resultado es igual. Debería dar igual. Solo para tener ambas y que nos quede en el video cuando queramos volver a revisar ambas opciones. Listo. Entonces, la primera opción que les digo es esta. Este operador se llama O. En sus teclados lo pueden encontrar arriba de la tecla de Escape generalmente. Si no, pues ustedes pueden buscarlo en el mapa de caracteres de Windows. Entonces, esta es la primera opción. Pongo primera condición, que es columna, igual, mayor, lo que sea, igual algún valor. En este caso, un valor numérico, porque la columna es día. O igual a este otro valor. Aquí tengo dos condiciones. Le voy a llamar día de semana 1 para que veamos la diferencia. Y miren, detecta automáticamente el día 2, el lunes, el día laboral. Ahora vamos a hacer la misma columna, pero le vamos a dar día de semana 2, pongámosle, para hacer la diferencia. Va a ser siempre con un if, pero vamos a ponerle un or. ¿Bien? Or. Y entonces aquí va la primera condición, que sería dim calendario, día, que sea igual a 7. Y luego separamos por coma y ponemos dim calendario, la columna día, igual a 1. Entonces cerramos el paréntesis en OR y lo mismo, ponemos día, no, fin de semana sería, porque la condición es verdadera. Semana. Y si no, pues que ponga día laboral. Entonces cerramos aquí. Le damos Enter. Y básicamente el resultado es el mismo. Esperen un momentito ya. Entonces, básicamente el resultado es el mismo. Las fórmulas son diferentes, las pueden ver en pantalla. Sería una de esta manera, o con día de semana 2, utilizando el operador OR. Entonces tenemos dos opciones. Ahí ustedes eligen la que mejor les parezca, pero como podemos ver, dan el mismo resultado. Entonces, así quedaríamos por hoy. Mañana continuaríamos y terminaremos esto de condicionales y otras expresiones DAX. Todo claro, ¿verdad?
Sí, ingeniero, todo claro. Sí, Listo, entonces, bueno, cualquier consulta, si tienen también, me pueden escribir ahí por Telegram, porque ahorita sí ya tengo que desconectarme. Entonces, nos vemos el día de mañana. Sí, el día de mañana. Tengan buen día. gracias, buen día.